En medio del caos que es ahorita Europa, con, bueno, esta guerra energética entre Rusia y toda Europa, entre la falta de gas natural ruso, entre la monstruosa inflación, en particular de energética, la desindustrialización y el enfrentamiento entre países europeos para ver qué rayos van a hacer con Rusia si le quitan o no las sanciones, Polonia abre un nuevo frente de batalla único en contra de Alemania. Es algo muy curioso y la verdad es que un poco inopinado y sorpresivo. La verdad es que uno pensaría, bueno, ¿de qué se trata? Porque Polonia le ha empezado a exigir a Alemania que lo indemnice con varios billones de euros por la Segunda Guerra Mundial. Fíjense. Recordando que Alemania, cuando arranca la Segunda Guerra Mundial, pues el primer país al que invade es a Polonia. Y bueno, la verdad es que destruye este país, mata a millones de polacos y bueno, incluso ahí en Polonia ponen el campo de concentración más infame de la Segunda Guerra Mundial, el Auschwitz, ahí en Polonia. Entonces fue completamente devastado Polonia, sí, sin lugar a dudas, por a la Alemania nazi. Y bueno, eso sí, ya tiene más de 50 años, tiene 70 años que sucedió todo esto. Y bueno, ahora le exige billones de dólares de indemnización Polonia a los alemanes. De manera inesperada, en medio de este enorme caos europeo, pues ya se abre este nuevo conflicto, donde bueno, pues sí, es un poco justo, pero hay muchos, las superpotencias después no quieren reconocer este tipo de cosas, y Alemania ya dijo que no les va a pagar, pero bueno, vamos a ver hasta dónde camina este rollo en medio, repito, de este enfrentamiento de todo el continente europeo en contra de Rusia. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues nuevamente Alemania mal y de malas, y ahora no tiene nada que ver con Rusia ni con la guerra en Ucrania. Ahora tiene que ver con los recuerdos oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Y es que Polonia, el socio, Polonia, el activo de la Unión Europea, pues ahora le está dando dolores de cabeza al exigirle ni más ni menos que la cantidad de 1.3 billones de euros por los daños causados en la Segunda Guerra Mundial. Esto es, Nacho, aproximadamente el doble de su Producto Interno Bruto. O sea, cuando hablamos en español de billones, hablamos de 1.000.000 de millones. Cuando hablamos en billion, en inglés, hablamos de 1.000 millones. Lo que Polonia pide es 1.3 billones en español. Es decir, 1.000.000 de millones más 300.000 millones de euros, el doble de su PIB. Eso obviamente arruinaría económicamente a Alemania y más, Nacho, en un momento en el cual están los alemanes en la calle de la amargura. Ahí sí, porque Rusia les acaba de cortar el gas y no tiene para cuándo regresarles el suministro, lo cual pues lleva a Alemania a un verdadero precipicio. Por esto mismo, Berlín ya ha rechazado la petición y argumenta que Varsovia renunció a cualquier compensación en 1953, por lo que ahora no tiene derecho a pedir nada. Otros medios italianos, checos, austriacos, justamente recuerdan que Polonia está exigiendo compensaciones por daños de guerra de 1.3 billones. En ese sentido, pues, el Ministerio del Exterior de Polonia, aquí estamos viendo su cuenta oficial, dice que la Segunda Guerra Mundial trajo para la sociedad polaca opresión y exterminio, cosa que no deja de ser cierto, destrucción de los pueblos y las ciudades polacas y también pérdidas irreparables de la herencia cultural y arquitectónica de Polonia. Dice, por este daño, ninguno de los estados ocupantes de Polonia han tenido real responsabilidad, refiriéndose a Alemania. Y luego dicen, borrada del mapa, destruida, robada, ¿no? Saqueada. Polonia merece compensaciones, así como Alemania ha compensado a otros estados como Francia o como el mismo estado de Israel, al cual hasta la fecha le sigue compensando incluso a los herederos de quienes se victimizaron más bien de los que murieron. A los herederos de las víctimas del Holocausto le siguen apoyando, y esto Polonia lo toma como una especie de jurisprudencia y dice,
está bien, ya le pagaron a Israel, está bien, le están pagando a los franceses, le están pagando a otros estados europeos, pero a nosotros Alemania no nos está pagando nada, por lo tanto nos tiene que pagar. En ese sentido, pues, 1.3 billones de euros, el doble de su Producto Interno Bruto. Cabe señalar que los polacos, hasta eso, Nacho, se pusieron flexibles y dijeron, no nos tiene que dar todo en un solo pago, en una sola exhibición. Es decir, el objetivo puede ser a largo plazo, recibir una compensación por todo lo que Alemania y la nación alemana nos hicieron entre 1939 y 1945, dijo el líder de Ley y Justicia, Jarosław Kaczynski, durante la presentación del informe con el cual se justifican, dicen, las atrocidades que Alemania no ha pagado por sus crímenes de guerra contra Polonia. En este informe que presentan los polacos, bueno, se dan 3 volúmenes, consta de 3 volúmenes. Dice, el primero contiene una estigmatización de las pérdidas materiales y no materiales de Polonia durante la guerra. El segundo contiene documentación fotográfica de las atrocidades cometidas por los nazis en Polonia. Y el tercero enumera todos los crímenes cometidos por los nazis en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Polonia está justamente reviviendo la memoria histórica en un momento en donde los críticos de esta medida dentro del interior del mismo Polonia dicen, la derecha, la ultraderecha de Mateusz Morawiecki, el actual primer ministro, se enfocan a las elecciones y lo único que les puede hacer asegurar los votos que tienen, a pesar de que todavía siguen en primer lugar en las encuestas, es nuevamente revivir el sentimiento antialemán. Pero bueno, según el informe, como resultado de la guerra, Polonia perdió 77.900 kilómetros cuadrados de su territorio. La población de Polonia cayó de 35 millones a 23.9 millones en 1946. O sea, estamos hablando aproximadamente de unos 11 millones de personas que habrían perecido en la guerra, o entre los que se fueron, tanto los que se murieron como los que se fueron de Polonia, mientras que 590,000 personas quedaron con distintos tipos de discapacidad. Lo que Polonia dice es que ya que Alemania truncó parte del futuro de Polonia, ahora que se haga cargo de él. Y la pregunta es, ¿puede Polonia pedir una compensación ahora en el año 2022? Bueno, pues resulta que en 1953 el gobierno comunista de Polonia, presionado por la Unión Soviética, firmó una declaración en la que renunciaba a las reclamaciones de reparación independientes de Alemania, y la declaración fue luego confirmada por el primer gobierno democrático de Tadeusz Mazowiecki en 1989 y 1991, y los gobiernos de Leszek Miller en 2004 y Beata Szydło en 2017, esto para que se le facilitara tanto la entrada como la permanencia en la Unión Europea. Ahora los polacos se han envalentonado a la luz de lo que sucede en Ucrania y dicen, necesitamos que nos paguen compensaciones de guerra para de esta manera también reparar heridas y daños cometidos, incluso psicológicos, contra nuestra población. En aquella época, los gobernantes comunistas de Polonia renunciaron a todas las reclamaciones de reparaciones de guerra bajo la presión de la Unión Soviética, que quería liberar a Alemania Oriental, que estaba ocupada por la Unión Soviética, es decir, que era un satélite soviético, de cualquier responsabilidad. El PiS, que es el partido de ultraderecha que está en el poder, argumenta que ese acuerdo no es válido porque Polonia no pudo negociar una compensación justa. Esto ha cimbrado también a los alemanes porque no se lo está pidiendo un país que sea satélite de Rusia, se los está pidiendo Polonia, que hoy por hoy tiene un gran ejército en Europa, me parece que es el 5º mejor ejército armado de Europa. También en términos de números, uno de los pocos ejércitos que supera 1 millón de unidades. Y sobre todo, pues lo maneja un gobierno de ultraderecha que casualmente se comportan parecido al gobierno que están criticando, al que les hizo daño a los polacos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú me entiendes? En ese contexto, pues, Alemania ya no siente lo duro, sino lo tupido, y de ser obligada a pagar por lo menos un porcentaje de eso que Polonia está exigiendo, me parece que tendría serios problemas económicos, tanto ahorcado por la falta de suministro de gas como por desembolsar en pagar daños de algo que ocurrió hace 80 años. Y bueno, que los polacos tienen la seria y firme convicción de que se les tiene que pagar para normalizar
relaciones que oficialmente no están rotas y sería muy difícil que las rompieran porque ambos forman parte de la Unión Europea, pero el gobierno de derecha polaco está cada vez más atizando este fuego que no sabemos hasta dónde puedan surgir las llamaradas. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.